La idea de las series de Taylor es, dada una función, construir por medio de sus derivadas, los coeficientes de la serie, de potencias que la representa. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, la idea es la siguiente. Yo tengo mi función f de x, ¿cierto? Mi función f de x, si yo la quiero escribir en términos de una serie de Taylor, lo que yo hago es que a mi f de x, pues lo escribo pues como a sub 0. Yo f de x pues lo voy a escribir como a sub 0 más a sub 1 por x menos, menos x sub 0, que es el centro de la serie. O bueno, póngalo de una vez en z, es lo mismo con z. Entonces de una vez pongámoslo con z. Entonces, z menos z sub 0 más a sub 2 por z menos z sub 0 al cuadrado más así sucesivamente. O sea, yo quiero escribir a f de x como la suma desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por z menos z sub 0 a la n, ¿sí? Esta es la idea que tengo para escribir mi serie de potencias. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. F de x, voy a volverlo a escribir, ¿listo? A sub 1, z menos z sub 0 más a sub 2 por z menos z sub 0 al cuadrado más, voy a escribir otro término, z menos z sub 0 al cubo, más así. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a derivar f de x. F' de x, ¿qué será la derivada de esto que está aquí a la derecha? Bueno, en términos de z, ¿no? Profe, supongo que z es diferente a z sub 0 o es el mismo pero en otro punto. Eso es una buena pregunta. No, o sea, es como lo estábamos viendo, ¿no? O sea, alrededor de z sub 0 y sí, todos los puntos que cumplen eso. Sí, o sea, tómelo distinto, tómelo distinto. Lo podría colocar como z' menos dz sobre d, digamos. Sí. O sea, para representarlos, o sea, lo mismo pero diferentes. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno. Sí. No, pero yo ya me refería ya a la forma de representar la derivada. O sea, lo mismo, ¿no? O sea, es, bueno, ¿qué es la derivada? La derivada de esto. ¿Cómo queda? En el primer, bueno, a sub 0 y a sub 0 se va, listo, constante 0. Y la otra me quedaría, ¿eso es a delta? Ah, no, a 1 por z', digamos, menos... Pero es que ojo, porque la derivada de z es 0. Ah, la derivada de z no sería 1 como las normales. Por eso, da 1, sí, sí, tiene toda la razón. O sea, se elimina, pues. Bueno, listo. Sí, o sea, le va a quedar a sub 1 solamente. Porque la derivada de esto, asuma que la derivada de z, la derivada respecto a z, de z menos z sub 0 es 1. ¿Listo?
Ah, bueno, listo, listo, ya, perfecto, ya ahí podemos partir. Entonces queda más 2 veces a sub 2 por lo que está dentro del paréntesis, por uno. Ujú. La otra quedaría 3 veces a sub 3 por lo que está en el paréntesis al cuadrado, por uno. Eso, sí, así sucesivamente. F segunda de Z, ¿qué le queda? 2 veces a, 2 veces a 2. ¿Seguro? Sí, 2 veces. en la- sí, señor, seguro, 2 veces a 2. 6 veces a 3 por Pero lo que está en déjeme, el déjeme paréntesis. escribir 6 de la siguiente manera. Déjemelo escribir como 2 por 3. Ah, bueno, listo. ¿Cómo queda Por el lo que está en siguiente, el que viene de acá? el siguiente quedaría 4 por 3 z elevado Al a la cuadrado. 2. Al cuadrado, sí, al cuadrado. Ya sí, ¿sí o no? Sí. Bueno, resulta que si yo sigo derivando, y saco la tercera derivada de esto, cuando haga la tercera derivada de esto me va a quedar 2 por 3 más 2 por 3 por 4 por z menos z sub 0 más, más, más qué, más 2 por 3 por 4, aquí me queda 3 por 4 por 5 por z menos z sub 0 al cuadrado, más, y así sucesivamente, ¿sí? Esto me lleva, esto me lleva a, bueno, la derivada enésima, uy, alguien tiene el micrófono abierto. Entonces me queda la derivada enésima, después de hacer todos los cálculos, la derivada enésima me va a quedar n factorial por a sub n. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Mire, la segunda derivada, bueno, en realidad evaluada en el punto, ¿no? Bueno, voy a ponerlo aquí z. No sé si me entiendan lo que quiero decir. O sea, cuando yo evalúe, por ejemplo, evalúo f' en z sub 0, por eso no es el mismo punto. Porque cuando yo evalúe f' en z sub 0 me queda a sub 1. ¿Sí? Porque es el único que sobrevive de toda la derivada. Aquí queda 2 por 3 por A3. Aquí A3, aquí A4 y aquí A5. ¿Listo? O sea, cuando yo evalúe, por eso no es el mismo, cuando yo evalúe f' en z sub 0, me va a quedar, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A sub 1. ¿Sí? Si yo evalúo, f segunda lo evalúo en z sub 0, si yo evalúo f segunda en z sub 0, solo me queda este término, 2 por A sub 2. Si yo evalúo en la tercera derivada, pues cuando yo evalúo en la tercera derivada me va a quedar 2 por 3 por A sub 3, que es lo mismo que 3 factorial por A sub 3, y así sucesivamente. Cuando yo haga la enésima derivada evaluada en z sub 0, me va a dar n factorial por a sub n. ¿Me entienden la idea? ¿Sí me entienden la idea o no? Pues sí, profe, porque como ahí digamos, está bien lo que usted dice al colocar n factorial, porque se van a seguir multiplicando desde el número donde esté elevada la potencia del FZ. Exacto. Pero hay una cosa que no entendí. O sea, usted nos quiere decir
que a fin de cuentas, digamos, en la segunda derivada, después de hacer toda la operación, lo único que nos queda es 2 veces a sub 2. Sí. El resto El resto se hace cero porque, o sea, como les decía, z sub 0 no es lo mismo que z. Y como es que cuando z sub 0 sea z va a ser un caso particular, ¿sí? Pero cuando z sub 0 no sea z, entonces, pues cuando usted lo evalúe, pues esto le da, como usted está diciendo que z es z sub 0, pues entonces esto le da 0, esto le da 0, esto le da 0, esto le da 0, ¿sí me entiende? Correcto. Entonces por eso implica que el coeficiente, en realidad yo el coeficiente lo puedo calcular como la derivada enésima en el punto donde quiero hacer la serie, en el centro de la serie, sobre n factorial. ¿Listo? ¿Me entiende la idea? N. Ok, digamos ahí despejó la n nomás. Despejé el coeficiente a sub n. Lo que hice fue despejar el coeficiente a sub n. ¿Sí? Ejemplo. Tomemos, por ejemplo, real, ¿sí? Tomemos la función real. Tomemos la función real, seno x. ¿Sí? Como función real. Y hagamos el ejercicio, ¿no? Hagamos el ejercicio. Entonces yo quiero escribir a f de x como una serie de potencias x a la n, ¿no? O sea, yo quiero escribirla como una serie de potencias a f de x, ¿sí? Pero entonces yo necesito ver quiénes son estos a sub n, ¿sí? A mí lo que me interesa es quiénes son esos a sub n. Porque al fin y al cabo, pues si yo tengo aquí x a la n, pues listo. No pasa nada, ¿listo? Ahora, entonces mire, yo sé que f de x es seno de x, ¿cierto? ¿Cuánto me da la primera derivada? Coseno de x. Menos seno de x. Menos coseno de x. Seno de x. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí me queda seno de x y así de ahí en adelante. Y así de ahí en adelante. Entonces, esto implica que... Y ahora vamos a hacerla en cero, ¿sí? Para que vean pues que en cero no hay problema, ¿no? Si yo hago f de 0 es 0. ¿Cuánto me da f' de 0? No, pues sigue. Uy. Da 1 porque coseno de 0 es 1. Ah, ya. ¿Cuánto le da f segunda? 0. ¿Qué pasa? Da 0. ¿Cuánto da, cuánto da f tercera? Menos 1. Menos 1. Y f cuarta de 0 da 1. Y entonces mire que se está formando, vea. La derivada, o sea, el c sub n, acuérdense que en realidad lo que queremos calcular es el a sub n, ¿no? Profe, f cuarta da 0. F cuarta da 0. A sub n, recuerden, ¿no? A sub n es f a la n evaluada en el punto, o sea, en 0, sobre n factorial. Entonces, mire, a sub 1, bueno, voy a escribir para que me quede como en orden, ¿no? Que se vea bonito. Entonces, aquí voy a poner, ¿no? Entonces, a sub n, de lo que dedujimos aquí arriba, porque acá dedujimos que a sub n era f de n evaluada en el punto donde yo quiero hacer la serie, sobre n factorial. Entonces eso es
f a la n en el punto donde yo quiero hacer la serie sobre n factorial. Entonces, para este punto, ¿cuánto me da a sub n? A sub 0, perdón. A sub 0, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? Ok, entonces a sub 0. ¿Y lo hacemos en base a cuál derivada, profe? ¿A la primera, segunda o de forma general? Bueno, tiene razón. Suponga que f, sí, tiene razón, de pronto no lo dije. Esto es lo mismo que f de a, ¿sí? Sí, tiene razón, Listo. tiene razón. Entonces a sub 0 de acuerdo al valor de la función, pero entonces sabemos que f de a pues es a sub 0 porque no se anula, ¿sí? O sea, f de a es a sub 0 porque esto es 0, entonces de aquí en adelante todo es 0, entonces solo me queda a sub 0. ¿Listo? Entonces eso me va a quedar 0 sobre 1 factorial, sobre 0 factorial. ¿Y esto cuánto da? 0. Da 0. Porque 0 factorial es 1, ¿no? ¿Por qué Sí, 0 sí. factorial es 1? Porque sí. Esa es una de las cosas matemáticas que porque sí. ¿Qué se puede decir? Porque sí. ¿Listo? A sub 1, ¿qué me dará? ¿Qué me dará a sub 1? Digamos, a sub 1 sería, digamos, se podría decir que 2 veces a 1. Tan. Recuerde esto que está acá. La derivada dividido entre n factorial. Ya el n factorial ya se trae el 2. El 2 ya se lo está llevando el n factorial. ¿Listo? Bueno, es que en Sí. realidad aquí no hay 2 porque aquí queda solo 1. O sea, aquí no queda 2 porque aquí queda 1. Sí, o sea, mire que el coeficiente acá es 1. ¿Sí? Por eso queda 1 ahí. Ah. Bueno, todo eso está escrito aquí, ¿sí? Pero entonces, pues es mejor hacer la explicación así para que lo vean. Entonces, la derivada en el punto ya sabemos que nos da 1 dividido entre 1 factorial. Pero 1 factorial es 1, entonces a sub 1 me da 1. A sub 2 me da la derivada de 0 y lo divido entre 2 factorial. Entonces esto me da ¿cuánto? 0. 0. A sub 3 es menos 1 sobre 3 factorial, ¿no? Porque es a sub 3, entonces diría 3 factorial. Pues entonces eso me da pues menos 1 sobre 3 factorial. Déjelo así. A sub 4 me da 0 sobre 4 factorial, o sea 0. Y a sub 5 si lo hiciéramos pues me da 1 sobre 5 factorial. Y eso sería entonces pues eso mismo. 1 sobre 5 factorial. ¿Me entiende la idea? Y así sucesivamente. O sea que seno de x en realidad yo lo puedo escribir como. Yo lo puedo escribir como 0 más 1 más, bueno, mentiras, más 1 por x, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo aquí, ya tengo mis coeficientes a sub n, ¿sí? O sea, ya estoy encontrando esto es a sub n, esto es a sub 1, este a sub 2, ya, a sub 1 ya sé quién es, a sub 2 ya sé quién es. Entonces seno de x me está quedando 0 más 1 x a la 1
más 0x al cuadrado más menos 1 sobre 3 factorial x a la 3 más 0 x a la 4 más menos 1 más 1 positivo es sobre 5 factorial x a la 5 más 0 x a la 6 más, mentiras, menos, bueno, más, menos 1 sobre 7 factorial x a la 7. Podríamos seguirlo haciendo. ¿Me entienden lo que estamos haciendo? ¿Me entiende lo que estamos haciendo? Profe, res- ¿Qué pasa? ¿Qué me preguntaba? Que no le escuché. profe, Uy, no le escucho nada, mano. profe, ¿Cómo? Cuénteme. profe, Cuénteme, y, cuénteme. y cuando la función coseno da al revés, ¿no? Donde están los ceros, ahí es donde dan los factoriales. Ajá. Entonces, por eso quiero hacer la siguiente. Profe, espera, es que a mí se me fue el internet un momento. No escuché. Le iba a hacer una pregunta, profe, respecto a lo de las As, el valor de la A. Es que me quedé un poquito perdido ahí, como se fue el internet, entonces no, ¿Qué me iba a no sé. preguntar respecto al valor de las as? Uy, no le... Escríbame. Voy a ponerle aquí cuidado al chat porque no le escucho. No sé quién sea, pero escríbame. Es Juan Bravo, profe. Eso, mientras Juan me escribe, voy aquí a hacer algo rápido. 2 segundos. Sí, profe, es que está cayendo el internet. Cuénteme, Juan. Profe, no, si me escucha, otra vez se volvió a ir. Le escucho. Quédese quietico, a ver. Eh, Profe, respecto a lo de cómo sacó usted el valor de la A, de A sub 0 a sub 1, es que cuando usted estaba explicando eso se me fue el internet precisamente. Mire, póngale cuidado. Quédese quieto y no vaya a mover. Yo tengo que la serie de potencias pues es A sub 0 más A sub 1 por Z menos Z sub 0 más A sub 2 por Z menos Z sub 0 al cuadrado más así sucesivamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la serie de potencias es eso. ¿Cómo saqué el valor de cada A sub n? Pues evaluando en el punto donde yo quiero hacer el centro de la serie. ¿Sí? Entonces, en Z sub 0 yo evalúo cada función. Entonces hago f de Z sub 0, pues f de Z sub 0 me anula de aquí en adelante, me va a anular todo porque me va a quedar esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá y esto que está acá me da 0. O sea, Z menos Z sub 0 me da 0. ¿Quién sobrevive? A sub 0. Cuando saco la primera derivada, pues de la misma manera, el único que sobrevive es A sub 1. ¿Listo? Cuando hago la segunda derivada, me va a quedar 2 veces por A sub 2. Cuando hago la tercera derivada, me va a quedar 2 por 3 por A sub 3. ¿Sí me entiende, Juan? Profe, yo no entiendo por qué Z menos Z sub 0 da 0. Porque estoy evaluando en Z sub 0. Estoy haciendo F. Estoy evaluando F en Z sub 0. Estoy evaluando F' en Z sub 0. Entonces, pues, como es Z menos Z sub 0,
a la 1 potencia k multiplicado aquí por a sub k. Entonces cuando yo evalúo en z sub 0, pues entonces me va a quedar a sub k por z sub 0 menos z sub 0. Entonces esto ¿cuánto es? Elevado a la k, pues esto es a la k por 0 a la k, pero 0 a la k es 0, entonces 0. ¿Sí me entiende? Sí, profe, o sea que donde está la z va z sub 0. Donde está la z voy a poner z sub 0 para poder calcular la serie. ¿Sí me entiende? Sí, profe, ya entiendo. Sí, Listo. ya. Ahora vamos a mirar esta. O sea, como decía Orlando, tal vez fue el que dijo, no sé, alguien dijo, alguien, no sé, que en coseno era exactamente al revés. Sí, o sea, coseno de x en realidad le queda a usted 1 más 0x a la 1 menos... Uy, si queda así coseno, espérenme. A ver, aquí la tengo. Coseno. Porque es que hay que tener cuidado con los signos, ¿no? O sea, no es así tan a la ligera, así. Menos x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial menos x a la 6 sobre 6 factorial más x a la 8 sobre 8 factorial menos x a la 10 sobre 10 factorial más y así sucesivamente. ¿Sí? Esta me da coseno. Pero hagamos esta. E a la x. Hagamos E a la x. Entonces voy a darles ahí 5 minutos para que me digan cómo queda la E a la x. O sea, haga lo mismo que hicimos con seno, ¿sí? Entonces saca la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y me cuenta cómo le queda. ¿Listo? Y la sociedad machista de nuestros países retrógradas no le permitían abiertamente ser quien era. Y entonces se casó para tapar. No, sí, no fue lo que pasó. Bueno, porque mi papá no permitía eso, porque mi papá no lo aceptó, y entonces mi papá era amigo de la abuela de esta niña, y entonces lo que hicieron fue un acuerdo, un arreglo económico, ¿verdad? Entonces, un arreglo económico. Sí, un arreglo económico. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta de una actriz. ¿Cuál fue el arreglo económico que hicieron entre estas personas? ¿Ok? Hay testigos en este caso. Perfecto, regresamos. Voy a pausar el video, sí, porque para que el que esté viendo el video no pierda ahí el tiempo. Déjeme ya. Entonces, f de x. F de x, ¿qué le queda? Bueno, f de 0, pues. Ah, bueno, yo ya le iba a decir en su primera derivada. F de En 0 su primera a 1, y en todas. Sí, en su primera y en todas las derivadas.
Mejor dicho, ese es fácil ver. Para ese, espere que ahora se me perdió el cargador, mano. Que tengo un orden aquí que usted no se imagina cómo encuentro yo las cosas de rápido. Oiga, yo que hice el cargador de computador. Ya, estaba detrás del tinto. ¿Esto qué? A ver, f de 0 igual a 1, ¿no? O sea, y f' de 0, pues también le da 1. Porque acuérdense, ¿no? O sea, estamos calculando la serie alrededor de 0. Y f segunda de 0, entonces también le da 1. O sea que e a la x en realidad le queda 1 más x sobre 1 factorial más x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque siempre aquí el coeficiente le da 1. ¿Cierto? Cierto, Euler a la 0 da 1 en todos sus aspectos, y es. Y ahora mire lo que voy a hacer. Mire lo que voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente. Bueno, es claro, pues, o bueno, no sé si es claro. Este valor que está acá, pues lo voy a dejar como 0. ¿Listo? Este valor que está acá es lo mismo que escribir 1 por x. Valiente descubrimiento, ¿no? Esto es 0 por x al cuadrado. Pero esto que está aquí es lo mismo que x a la 3 menos x a la 3 sobre 3 factorial. ¿Sí? Este que está aquí es lo mismo que x a la 5 sobre 5 factorial. ¿Es claro eso que estoy haciendo? Bueno, menos. Queda negativo, ¿no? Porque queda más... Este no queda negativo. Se queda positivo. Espere. Sí. Espere que ya me entró la duda. El 6 da positivo. El x a la 5 da positivo y el x a la 6 da negativo. Y el x a la 7 también negativo. O sea, entonces se repite el negativo cada 4. O sea, aquí es negativo, 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 negativo. ¿Sí? Sí, digamos 3 positivos, 2 negativos. Bueno. En ese caso, 2. Pero de todas maneras, ya habíamos visto antes que seno de x, yo lo voy a poder escribir como la suma desde n igual 0 hasta infinito de, vamos a tratar de escribir estos términos, ¿sí? Entonces me queda menos 1 a la n, menos 1 a la n, a ver, vamos a tratar de escribirlo, ¿no? Menos 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial, ¿cierto? ¿Sí nos queda así? ¿En el seno? En el seno. No, creo que no, profe. Espérenme, porque aquí tengo la lista. Por aquí tengo la lista. Creo. No la tengo acá. Bueno, eso lo tengo escrito acá en el documento este de las series de Taylor. Espérenme, voy aquí a hacer un spoiler. Coseno, mire, seno es, mire, menos 1 a la n, menos 1 a la n, x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. ¿Sí? Eso da. Esta es la de seno, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el menos 1 a la n, o sea, el menos 1 a la n me determina si es positivo o negativo, ¿sí? X a la 2n más 1, ¿por qué? Porque como es x a la 3, x a la 5, x a la 7, me estoy saltando los pares, entonces esa es la forma de saltarme los pares. ¿Listo? ¿Me entienden? Sí, señor.
Pero ahí es donde va mi duda, profe. ¿Qué? Porque el n iría par y impar, o sea, positivo, negativo, Ajá. no cada dos positivos, otros dos negativos. Pero es que mire que de los dos negativos y de los dos positivos hay uno que es cero. Y esos son los que no tomamos en cuenta. Con Ajá. el otro, con el x de 2 tenemos. Entonces, Bueno, como los que no se toman en cuenta, pues entonces el menos uno sí se puede dejar a la n. Para que me quede positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿sí? Que son al fin y al cabo pues los que estoy tomando. ¿Sí me entiende? sí da, bien, profe. Coseno queda muy parecida, pero coseno queda con los pares. O sea, coseno queda suma desde n igual 0. Suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n sobre 2n factorial. Bueno, usted se preguntará y usted me puede hacer la siguiente pregunta, pero profesor, ¿usted se inventó eso de la nada? No, o sea, usted puede efectivamente comprobar, o sea, lo podríamos hacer aquí, ¿sí? Pero entonces pues se nos van 3 horas más. Usted puede comprobar que coseno, pues cada uno de los que queda, pues le queda en los pares, ¿no? Entonces le queda 2, le queda 4, le queda 6, pero entonces como le alterna el signo, pues pasa lo mismo que con seno, entonces le queda menos 1 a la n, x2 a la n sobre 2n factorial. ¿Para qué? Para que la sucesión me salte de par a par. Sí, o sea, coseno me salte de par a par y seno sí me salte de impar a impar. ¿Listo? Por eso en el seno se coloca el más 1 para impar. Para impar por eso se coloca el más 1. Tanto arriba como abajo, o solamente influye el de arriba. No, arriba y abajo, porque no ve que aquí queda x a la 3 sobre 3 factorial, x a la 5 sobre 5 factorial. ¿Listo? Y además pasa lo siguiente. Mira la locura que voy a hacer. Voy a escribir e a la x, pues ya vimos fácilmente que es la suma desde n igual 0 hasta infinito. Esta es fácil de hacer porque esta es x a la n sobre n factorial. ¿Es claro esto? O sea, mire que aquí sí no tengo, en esta de e a la x, en esta e a la x sí no tengo ninguna restricción sobre el valor de n. O sea, simplemente el valor de n pues es el que yo le voy dando. ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Entonces, pues eso implica que vea qué va a pasar cuando yo haga e a la ix. ¿Cómo me va a quedar e a la ix? Les pregunto. Entonces, reemplacémosla en su fórmula de Taylor que tenemos acá. O bueno, aquí que tenemos algunos valores. ¿Cómo me va a quedar e a la ix? En el primero pues me queda 1. Ahí no hay problema, ¿sí o no? En el segundo me va a quedar ix sobre 2 factorial. ¿Cierto? Pero no sé si ven ahí. En el tercero, recuerden, voy a volver a escribir aquí, ¿no? Suma desde n igual 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. En la tercera me va a quedar más ix, o sea, donde está el x cuadrado, pues reemplazo el valor que está acá. Entonces me va a quedar ix al cuadrado sobre ix a la 3, perdón. Me va a quedar ix a la 3 sobre 3 factorial. El otro término me va a quedar ix a la 4 sobre 4 factorial.
El siguiente término me va a quedar ix a la 5 sobre 5 factorial. ¿Sí me entienden lo que estoy haciendo? Ok, ok, el i baja porque pues cuando esto se baja la derivada que sería i. Ujú. ¿Cómo? O sea, Sí, profe. simplemente lo que estamos haciendo es, ya sabemos cuál es la e a la x, ¿no? O sea, ya sabemos que la e a la x es esta que está aquí arriba, ¿sí? Y entonces lo único que estoy haciendo es reemplazar donde está x, reemplazar por ix. ¿Listo? ¿Listo? Profe, listo, digamos, vamos a hacer la de Euler de ix, Ajá. pero ahí digamos, ¿no? En su primera derivada, listo, puede dar uno, pero en su segunda ya daría menos, digamos, menos Euler de ix. No. O sea, olvídese ya de las derivadas. Sí, o sea, Ah, bueno. hicimos las derivadas para poder encontrar la e a la x. Sí, o sea, hicimos todo el proceso, el mismo proceso que se hizo con coseno, el mismo proceso que se hizo con seno, se hace para e a la x, para encontrar que pues la e a la x es 1 más x sobre 1 factorial, más x a la 2 sobre 2 factorial, más x a la 3 sobre 3 factorial y así sucesivamente, ¿sí? Ujú. Pero entonces ahora, ya sabiendo, o como nosotros ya conocemos, que e a la x es esa que descubrimos allá, entonces lo que estamos haciendo ahora es reemplazar el valor de ix en la serie de e a la x. ¿Sí me entiende? Ok. Listo. Y mire qué pasa, vea. Aquí me queda, entonces, voy a hacer otro término. Ix a la 6 sobre 6 factorial. Pero ahora vamos a despejar esto. Mire que esto me va a quedar 1 más ix sobre 2 factorial. Aquí no puedo hacer nada. Me comí un término, ¿cierto? Me comí el término al cuadrado. Espere que me comí un término. Puede ser. Aquí es al cuadrado sobre 2. Ya no me estaba cuadrando. Aquí es 3, 4, 5, 5 y x a la 6 sobre 6 factorial y así sucesivamente, ¿sí? El tercer, aquí entonces me va a quedar ix sobre 1 factorial. Ix sobre 1 factorial. Más, ojo con esto, me va a quedar y cuadrado por x al cuadrado sobre 2 factorial. Más y cuadrado por ix a la 3 sobre 3 factorial. Más y cuadrado por x a la 4 sobre 4 factorial. Más, y a la 4 por x a la 5 sobre 5 factorial. Más y a la, y a la 6, a ver cómo lo escribo, lo puedo escribir como y a la 4 por y cuadrado por x a la 6 sobre 6 factorial más los puntos suspensivos. ¿Sí? ¿Me entienden eso que hice ahí o no? Simplemente una potencia, ya, o sea, repartir la potencia convenientemente. ¿Listo? Profe, ¿y por qué no colocar, digamos, solamente una i? O sea, i a la 4, i a la 5, i a la 6. Por lo siguiente. Porque aquí me queda 1, aquí me queda ix sobre 1 factorial más, bueno, en realidad más no, sino menos x al cuadrado
sobre 2 factorial más y por x al cubo sobre 3 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial. ¿Por qué más? Porque y cuadrado es 1, menos 1, y cuadrado es menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. Profe, ¿Qué pasó? ese menos no sería un factor común de todo. ¿De qué todo? El menos no es un factor común de todos los factores que vienen. No, porque aquí en este sí me da menos. El menos. Aquí me da y cuadrado, aquí sí me da menos y. Ahí sí me da menos y. Aquí sí me queda positivo, ojo, hay que tener cuidado. Y aquí me queda y a la 4, y a la 4 es positivo, porque es menos 1 por menos 1. Por y entonces me queda positiva la y, o sea, y x a la 5 sobre 5 factorial. Y acá yo sé que y a la 4 es 1. Entonces, y a la 4 es 1 por y cuadrado, que es menos 1, o sea, me queda menos x a la 6 sobre 6 factorial. Y seguramente aquí me va a quedar menos y x a la 7 sobre 7 factorial. Y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Me entienden ahí o no? ¿Van conmigo ahí? Profe, Sí, pero... Dale, compañero, qué pena. profe, una pregunta. Eso que está ahí haciendo el Euler y a la X era lo que estaba haciendo al comienzo de la clase. No, a mí se me fue el internet, hasta hace poquito volvió. ¿Cómo? O sea, lo que está haciendo ahí con el Euler a la y a la X es lo que estaba haciendo al comienzo de la clase. ¿Qué estaba Sí, haciendo como se al me fue el principio de la internet. clase? Lo de seno y coseno, Sí, es lo de parecido. hasta la cuarta derivada. Es parecido. Es que ya que tocó el tema, pues observe lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar todo lo que tenga ahí y todo lo que no tenga ahí. Entonces, lo que tenga ahí me va a quedar 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial menos x a la 6 sobre 6 factorial menos más x a la 8 sobre 8 factorial menos y saco como factor común y me va a quedar x sobre 1 factorial menos x a la 3 sobre 3 factorial más x a la 5, si está seguro que nos quedó bien, 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial. Ya me está entrando la duda. ¿Están seguros que eso nos quedó bien? Porque la de coseno los pares, no los impares. No. ¿O sí? Espere. Es que nos está dando al revés. ¿Por qué nos está dando la del seno y no la del coseno? Bueno, y ahorita miramos qué pasó. De todas maneras, pues nosotros ya sabíamos que e a la ix era ¿qué? ¿Cuánto era e a la ix?
Ah, sí, no, sí está bien. Desde la sumatoria. No, no, sí sabemos que E a la IX era... Sí, sí, no, está bien, está bien. Coseno. Esto es, esto es la suma, sí, sí, está bien. Que no cunda el pánico. Aquí queda menos 1 a la n, x a la 2n sobre 2n factorial más i por la suma desde n igual 0 hasta infinito de x de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1, 2n más 1 factorial. Y entonces eso implica que e a la ix es igual a coseno de x más i seno de x. ¿Se acuerdan de esta cosa? ¿Cómo se llamaba esta cosa? Fórmula de Euler. Entonces resulta que la fórmula de Euler se puede demostrar haciendo uso de las series de potencias. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Eso era como un ejemplito ahí como para que les quede en la mente y les quede guardado. ¿Listo? Bueno, hay una... Un momento, profe, que yo creo que estamos copiando. Hágale, copien entonces. Mientras tanto, irimo aquí algo que... Pero fue una preguntita. Cuénteme. ¿El taller es en grupos de cuánto? ¿Qué pasa? ¿Es en grupos de cuánto? El De taller. 3 personas. ¿Vale? Profe, una pregunta, ¿por qué ahí los signos cambian? O sea, estaban sumando y después ya cambian los signos. ¿En dónde? O sea, estaban todos sumando, donde se repartió las i. Ya la siguiente ya estaban restando algunos. Pues por esta fórmula mágica. Por esa fórmula mágica que le escribí ahí a la izquierda, a la derecha. Ah, ok, profe, ya.
Profe, porfa, puede volver a las primeras derivadas que hizo. ¿Qué? Puede volver a las primeras derivadas que hizo, que tengo una preguntita ahí. ¿A cuál? ¿A las primeras? Sí, profe. ¿A estas? Sí, a esas. ¿Qué pasa? ¿Qué le permite decir que es n factorial si, por ejemplo, aquí solamente llega hasta 3, 4, 5, no hasta... La progresión Pues que eso usted sigue. hace, o sea, usted puede seguirlo haciendo y se va a dar cuenta que le va a quedar el n factorial. Por ejemplo, en ese solamente llega hasta el 3, por ejemplo, 3, 4, 5 no llega hasta el 1, o es por... Porque es que probar. después cuando usted haga, o sea, esta era para la 5, ¿sí? Para la quinta derivada, pero usted apenas va por la tercera. Entonces, cuando usted haga la quinta derivada, pues ahí sí le van a caer aquí, este 2 que está aquí, pues le va a caer acá. Y entonces por eso es que le queda 2 por 3 por 4 por 5. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces de ahí podemos obtener la fórmula de Euler. Pero resulta que nosotros también tenemos unas series que podemos obtener fácilmente. Una de esas series que podemos obtener fácilmente son las series de potencias. No sé si aquí la tengo. Bueno, aquí tengo un documento que pues me gustaría enviarles, pasárselo, y pues si ustedes observan algún error, pues que lo corrijan. La idea de esto es pues que se vaya puliendo con el tiempo, ¿no? O sea, lo mismo que con el de series de potencias, que hay que reescribir casi todo, pues entonces que miren este y me digan, ah, sí, con este hay que volverlo a escribir y tal. Pero entonces resulta que vamos a poder tener varias series de potencias escritas pues por de otras maneras, ¿no? Porque no todos son senos y cosenos tampoco, no son tan importantes, ¿sí? Resulta que hay otra que se llaman las series binomiales, y eso lo vamos a usar bastante. Listo, entonces, series binomiales. Bueno, las series binomiales, o con las series binomiales pasa lo siguiente, ¿no? Resulta que recuerden esto, ¿no? Que era 1 más x al cuadrado. Un binomio al cuadrado. ¿Y Se eso resuelve qué de es? tal manera. ¿Cuánto le da esto? ¿Cuánto le da esto que está acá? Uno al cuadrado más 2x Voy a dejarlo así, ¿sí? más x al cuadrado. ¿Cierto? Y si yo hacía 1 más x a la 3, ¿cuánto me queda? Queda de la siguiente manera: 1 al cubo más 3 veces 1x, porque pues no quedaría 1, bueno, 1 cuadrado x, más 3 veces 1x al cuadrado más x al cubo. 1 al cuadrado por x. 3 por 1 por x al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, resulta que si yo hago 1 más x todo elevado a la p, pues eso es lo siguiente, ¿sí? O sea, yo no sé si ustedes estén familiarizados con esta notación, pero pues esta notación pues es la forma pues de una serie binomial, ¿sí? Es 1, en general esto es así, 1 más p combinado 1 por x más p combinado 2 por x al cuadrado más p combinado n
x a la n y así sucesivamente. ¿Sí? Este será, bueno, no mentiras, finita. Finita le queda algo así, finita le queda p combinado p menos 1 x, que es este término, más x a la p, cuando es finito, ¿no? Cuando eso es finito. Bueno, y eso multiplicado por p combinado p, pero p combinado p es 1. Donde p combinado k es este número. P factorial sobre k factorial por p menos k factorial. ¿Listo? Eso es p combinado k. Que bueno, cuando uno está estudiando adivinatoria o combinatoria, cuando uno está estudiando combinatoria, me van a matar los profesores de combinatoria, que cuando uno está estudiando combinatoria resulta que pues esto que está acá pues es el conjunto de, a ver, usted tiene un conjunto de p elementos y quiere sacar todos los subconjuntos distintos de k elementos de ahí. O sea, por ejemplo, usted tiene un conjunto de 9 elementos y usted quiere construir todos los subconjuntos, no sé, por ejemplo, de 3 elementos de ese conjunto grande, ¿sí? De 9, que sean todos distintos. Usted lo calcula haciendo 9 combinado 3, ¿sí? O sea, un paréntesis ahí chiquito. O sea, usted tiene un conjunto de 9 elementos. Allá para cuando a sus hermanos, primos, amigos, chiquitos les pregunten, pues entonces usted sepa qué es. Usted tiene un conjunto de 9 elementos, ¿sí? Y resulta que es de un conjunto de 9 elementos, usted le dicen, escoja, o no sé, o le preguntan esto, ¿cuántos subconjuntos? ¿Cuántos subconjuntos de 3 elementos pueden, distintos, pueden hacerse de los 9 elementos? Entonces, la respuesta a eso es 9 combinado 3. Sí, lo que es 9 combinado 3. Ese es el número de subconjuntos de 3 elementos. O sea, que sean conjuntos distintos, ¿no? O sea, que sea, que si por ejemplo usted en el primero sacó 1, 2, 3, ya el conjunto que donde está el 1, donde está el 2 y donde está el 3, ya no vuelve a aparecer por allá en otro lado. ¿Sí? Bueno, se los dejo ahí. Eso es una curiosidad, ¿no? Curiosidad. Todo estadística también, ¿no, bro? También. Sí, en estadística usan mucho los combinatorios. Como estadísticos que son. En fin. Bueno, ojo, ¿no? Y pues esto converge. Entonces llega y sale el teorema. El teorema de la serie binomial. Y entonces, pues, sea P un número real, sea P un número real, y si el valor absoluto de x es menor que 1, o bueno, el módulo de z es menor que 1, entonces usted tiene que 1 más x a la p, usted lo va a poder escribir como 1 más, bueno, p, no, p no puede ser real, p debe ser natural, número natural, porque esta definición no tiene sentido para números reales. P combinado 1, x más p combinado 2, x al cuadrado más, y así tengo la serie binomial infinita. ¿Listo? Y entonces vamos a calcular
vamos a calcular la serie de Taylor, ¿no? O bueno, no, en realidad pues esa va a ser la serie de Taylor de una serie binomial, ¿sí? O sea, cuando yo tenga una serie, cuando yo tenga una serie 1 más x al cuadrado que no está dividida entre un n factorial, entonces esa va a ser la serie binomial. Y un ejemplo de estos pues es la serie geométrica. Que esa incluso la puedo poner en términos de z, porque la serie geométrica resulta que pues sabemos que la serie geométrica ¿qué es? Bueno, con coeficiente 1, ¿no? Sabemos que esta suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n, esto es igual a 1 sobre 1 menos z. ¿Por qué? Porque recuerde que por acá, eso lo tenemos escrito por acá en series. Eso lo tenemos por aquí en series, en la serie geométrica. O sea, la serie geométrica, bueno, como empezamos desde 0, pues es x a la n, ¿sí? Entonces, la serie geométrica es esta que está acá. Pues entonces, si a es 1, pues entonces eso quiere decir que la suma desde n igual 0 hasta infinito de r a la n me da 1 sobre 1 menos r. ¿Listo? Si r es real. Si es complejo, pues también da lo mismo. Y también tenemos que tener en cuenta que esto converge si el módulo de r es menor que 1 o el valor absoluto de r es menor que 1. ¿Listo? Entonces, pues ya también tenemos otra representación en series de Taylor, pues de series que ya conocemos. Entonces, pues ya sabemos que si f de z es igual a 1 sobre 1 menos z, entonces f de z pues se va a poder escribir como la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n. ¿Me entienden la idea? O sea, ya tenemos una representación. Si tenemos una función de este estilo, pues ya sabemos que f de z me da esto que está acá. ¿Me entienden la idea? Por ejemplo, represente f de z igual a 1 menos z a la menos 2. ¿Sí? Resulta que 1 menos z a la menos 2 pues me va a dar lo siguiente, ¿no? ¿Qué me va a dar? Me va a dar entonces 1 menos z a la menos 2, o sea que p es igual a menos 2. ¿Listo? Si p es igual a menos 2, entonces eso me va a quedar 1 menos z a la menos 2, me va a quedar 1 más menos 2 por x bueno, no, yo creo que antes de hacer esto, porque se me van a perder, yo creo que antes de hacer esto vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer más o menos el mismo desarrollo que hicimos, sí, porque si no prefiero hacerlo mejor así. 1 más x a la p, ¿sí? ¿Cuál va a ser la primera derivada de esto? ¿Cuánto me da la primera derivada?
P por 1 más X elevado a la P menos 1. ¿Cierto? ¿Cuánto me da f segunda de x? P cuadrado. No, mentiras. P por P menos 1 de 1 más X de P menos 2. ¿Cuánto me da la tercera derivada? P por P menos 1 por P menos 2 por 1 más X elevado a P menos 3. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, la enésima derivada me va a dar P por P menos 1. En realidad me da P factorial. ¿Sí es claro? Me da P factorial. O bueno, escribámoslo pues. Entonces me va a dar P por P menos 1 por P menos 2. Todo esto por P menos N. Bueno, casi. Por 1 más X P a la menos N. Y entonces, si yo evalúo en cero esto, entonces f de 0 me da 1 a la P, que es 1. Si yo evalúo f' de 0, me da P, f segunda de 0 me da, f segunda de 0, ¿cuánto me da? F segunda de 0 me da P por P menos 1, f tercera de 0 me da, P por P menos 1 por P menos 2, ¿sí? Y f a la n de 0 pues me da ¿qué? Me da P por P menos 1 por P menos 2, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Me entienden la idea? Entonces, pues si hacemos lo mismo, que se hizo con la serie de Taylor, pues entonces uno va a ver que el coeficiente de ¿qué? El coeficiente de 1 más X a la P, o sea, porque aquí, a ver, yo no sé si escribí la definición de esto. Mire, cuando yo tengo esto que está acá, aquí tengo el P menos K por K factorial. Sí, o sea, usted tiene P combinado K. Es que es como complicado escribir esto. O sea, P factorial es igual a P combinado K por K factorial por P menos K. ¿Sí? Y observe que eso es lo que se tiene acá. Aquí se tiene P menos K factorial. Sí, mira, aquí se tiene P menos N factorial. Hasta P menos N factorial. ¿Sí ve? Entonces no sé si me entiende la idea de cómo queda la serie. En general, la serie, bueno, pues esa serie, pues me va a quedar como la tenía antes, ¿no? 1 más X a la P me va a quedar 1 más P combinado 1 por X más P combinado 2 por X al cuadrado más P combinado 3 por X al cubo más, y así sucesivamente. ¿Listo? Que era pues lo que habíamos visto arriba. Entonces la idea para poder construir
para poder construir una serie de la forma como la que teníamos antes, pues es tener en cuenta este valor que está acá. ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo escribí? Este valor que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? El valor, por ejemplo, este acá de p factorial de este que tengo acá. Pues entonces habría que despejar que p combinado k y reescribir esto. ¿Listo? Creo que aquí tengo un ejemplo ya resuelto. Creo que aquí, mírenlo, aquí lo tengo resuelto, vean. Entonces, yo quiero reescribir esto que está acá. Yo quiero reescribir esto que está acá. Lo quiero reescribir. Bueno, una serie se llama serie de Maclaurin. Si está centrada en 0. Sí, o sea, y note que pues esta serie la estamos tomando centrada en 0. Entonces, despejando allá ese que teníamos. Despejando ya ese coso que teníamos, el P combinado K, todo eso, se obtiene que, por ejemplo, si yo quiero calcular la serie de 1 más X a la menos 2, me va a quedar esta serie que está acá. Usted lo puede despejar. ¿Sí me entiende la idea? ¿O no me entiende la idea? No mucho, profe. Ahí le quedó escrito la parte que sacó del combinatorio. ¿Cómo? Ahí le quedó, lo que tiene señalado es la parte que salió del combinatorio. O sea, En la parte que salió del reemplazando ahí. combinatorio, sí. Es que sin meterme, es que no me quiero meter en tan profundo dentro de lo que es el combinatorio, ¿sí? Pero bueno, la idea es esta. La idea es esta. O sea, usted sabe que P combinado K, es esto que está acá. Sí, que fue lo que vimos. ¿Listo? Y esto que está acá es lo mismo que, o sea, como va hasta P menos K más 1, entonces usted tiene aquí, suponga que tiene aquí todo P factorial. Ahí tiene metida todo P factorial. Y resulta entonces que P factorial, para que le quede este pedazo, usted lo divide entre K factorial. ¿Sí? O sea, usted puede hacer la cuenta y usted puede obtener que si P está escrito de esta manera, como P factorial hasta el lugar donde llegue, y le queda dividido entre K factorial, usted empieza a eliminar elementos hasta que llega hasta P menos K factorial. ¿Sí? Cuando usted divide entre K factorial, ejemplo. A ver, un paréntesis, aquí para que eso nos quede claro, pues, de dónde sale. O sea, usted tiene que P combinado K es P factorial sobre K factorial por P menos K factorial. ¿Y por qué es esto? Porque esto es lo mismo que P por P menos 1 por P menos 2 por P menos K más 1 por P menos K por P menos K menos 1 hasta 1. ¿Sí? Y usted, esto que está acá es lo mismo que tener dividido entre K factorial por P menos K factorial. ¿Por qué? Porque P menos K factorial van a ser todos estos que quedan de aquí en adelante. Todos los que quedan aquí en adelante. Entonces, usted todo eso lo va a eliminar con este P menos K factorial. Entonces, eso, P combinado K, le queda esto que está acá. Bien, como le queda esto que está acá, pues entonces usted puede P combinado 1, ¿qué va a hacer? Pues P combinado 1 va a ser P factorial dividido entre 1 factorial por P menos 1 factorial. ¿Listo? Por ejemplo, si P
Si P es 3, entonces si P es 3, pues esto le va a quedar 3 factorial sobre 1 factorial por 2 menos 1, 1 factorial. ¿Listo? Eso sería P combinado 1, 3 combinado 1. Entonces, cuando usted tenga 1 más x a la menos 2, usted eso lo puede ver como 1 más x a la menos... Es que no sé cómo escribirlo. O sea, usted ve el positivo, lo puede ver como 1 más x a la menos 2. ¿Sí me entiende? Entonces, este que tiene aquí positivo, usted lo puede ver como menos 2. Y de ahí es que obtiene los valores negativos que salen allá. ¿Sí me entiende? Es que no me quería meter con todo esto porque se nos va un día explicando estas cosas. ¿Sí? Pero sí me entiende más o menos la idea de dónde sale eso que está ahí. ¿O no? Ahí más o menos. Uy, profe, está complicado. Bueno, les queda ahí para que lo estudien. ¿Listo? Entonces, desde ahí, pues uno puede escribir si por ejemplo tiene 1 más x a la menos 2, esto lo puede escribir de la siguiente manera. Lo puede escribir como 1 más, menos 2 por x más menos 2 por menos 3 sobre 2 factorial por x al cuadrado más, menos 2 por menos 3 por menos 4 sobre 3 factorial por x a la 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, cuando le pidan a ustedes escribir esto en términos de serie de potencias, pues les va a quedar más o menos así. Y eso pues lleva a que uno pueda hablar de raíces, por ejemplo. Entonces, uno como puede escribir una raíz, la puede escribir de esa manera. Es complicadito. La verdad, esto a veces uno no entiende muy bien. O sea, digamos que hay que llevarse mucho de las fórmulas. ¿Por qué? Porque, o sea, como pueden ver, meternos dentro del embrollo, pues, de desmenuzar esto, de coger esto y desmenuzarlo como de dónde sale, pues es algo que necesita tiempo para uno entenderlo, ¿sí? Es interesante uno llegar y saber, pues, o sea, escudriñar esto pues bien para saber de dónde sale exactamente, ¿sí? Pero miren que es largo, ¿sí? Es el problema de estos ejercicios así de combinatoria, ¿no? Pero entonces pues esa es más o menos la idea, para que vean que pues hay más formas de escribir funciones. ¿Listo? Bueno, hay más ejemplos. Hay muchos más ejemplos. ¿Me puedes ver un poco, por favor, para copiar algo? ¿Dónde? ¿Ahí? Sí, ahí, ahí. Uno puede hacer lo mismo con coseno hiperbólico, con logaritmo natural de 1 más x. Esas, o sea, uno puede hacer con esas series. Pero entonces, pues para evitarnos pues ese tipo de pues de descripciones tan largas, entonces pues uno parte de unas series ya predefinidas, o sea, de unas series que uno ya sabe que da algo y pues desde ahí ya empieza a trabajar. ¿Listo? O sea, no las demuestra pues.
¿Listo? Voy a darles como las... ¿Ya escribió? Voy Sí, profe. voy a darles como las series más importantes. Bueno, no sé si las escribo o ustedes las copian desde aquí. ¿Cuáles son, profe? Estas. Están aquí están acá en el documento este. Si usted la necesita en otro punto, pues simplemente usted escribe X menos el punto donde la necesite, ¿sí? ¿Listo? Bueno. Y, o sea, no, lo que yo quiero con lo que quiero que salgamos hoy es con estas. ¿Sí? Entonces, pues bueno, demostramos que E a la X es esta que está acá. ¿Listo? E a la X me da esto. Demostramos, bueno, se puede demostrar que la de A a la X queda de esta manera. Este logaritmo es en base E. Sí, este logaritmo es en base E. Ese logaritmo es en base E. Ese logaritmo es en base E. El coseno hiperbólico, mire que el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico son las mismas, seno y coseno, pero pues, ojo con esto, ¿no? Porque la coseno normal, mire, vea, aquí está la coseno hiperbólico, aquí está la coseno normal. El coseno hiperbólico sí le quedan todos positivas. Y el coseno normal sí le queda negativa como vimos antes, ¿sí? Entonces tenga cuidado porque si le salen todas positivas, no es coseno hiperbólico. ¿Listo? Lo mismo pasa con seno. Mírela, aquí está, vea. Seno hiperbólico con seno normal, pues le quedan todas positivas. ¿Listo? Aquí está otra, la de arco. La de arco tangente también se usa. Y las del logaritmo. Ahí están las fórmulas para los logaritmos. Mire que logaritmo de 1 menos x resulta siendo menos Euler de x. Menos e a la x. Entonces este logaritmo en base n, ¿no? En base e. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la idea. Y la idea, como les digo, es partir de series que ya conocemos para describir funciones. O sea, nuestra idea no es tanto estudiar cómo se construyeron las series, por qué salieron de allá. Sí nos interesa conocer el fondo, el background, iba a decir. Nos interesa conocer el fondo, o sea, de dónde salen todas esas series. Pero pues para lo que nos interesa, más que todo, es para representar funciones en términos de una serie de potencias alrededor de un punto. ¿Sí? Para eso es que vamos a usar esto. El primer ejemplo es este, y quiero volverlo a hacer desde cero. Vamos a usar las series que ya conocemos. Vamos a usar las series que ya conocemos para poder construir representaciones de funciones en términos de series de Taylor. ¿Sí? Entonces ya conocemos las series de Taylor, que fue pues las que les mostré arriba, y pues desde ahí vamos a empezar a escribir las series de Taylor para números complejos. Bueno, aquí ya está, digamos, aquí está, ojo, porque aquí los radios de convergencia pues depende de la función, ¿no? O sea, nosotros podríamos calcular el radio de convergencia de esta, y pues el radio de convergencia de esta da 1, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado también con los radios de convergencia. ¿Listo? ¿Cómo se calcularía un radio de convergencia? Pues bueno, usted puede arrancar pues ver de dónde arrancó, de qué función arrancó, o pues puede hacer Cauchy-Hadamard, y al hacer Cauchy-Hadamard pues entonces usted puede decir
de dónde sale la representación en serie de Taylor de una función. Listo, mire por ejemplo esa función que está ahí. Esa función se ve rara. No le voy a decir que no, porque esa función sí se ve rara. Pero esta función rara que usted ve ahí, se le puede hacer se pueden hacer una serie de trucos con esa función de tal manera que la podamos describir como las series que ya conocemos, que ya trabajamos. ¿Listo? Entonces, miren lo que se hace. Casi siempre se hace fracciones parciales. Entonces, tengo mi f de z igual a esto y voy a construir la serie que tiene centro en 0 que me representa a esta función. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a reescribir esto en fracciones parciales. Como usted sabe hacer fracciones parciales de toda la vida. ¿Aquí ya hemos hecho fracciones parciales alguna vez? No sé. Creo que no, o sí. No, profe, no recuerdo. Bueno, entonces les tengo una mala noticia. De aquí en adelante, la gran mayoría de cosas se hace con fracciones parciales. Desde representar la serie hasta por allá cuando terminemos Laplace. Y bueno, ustedes ya pasaron ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces ustedes saben que ecuaciones diferenciales es fracciones parciales hasta donde más no da. ¿Listo? Si no lo recuerda, tarea, estudie fracciones parciales. Bueno, entonces escribamos esto en fracciones parciales. Esto que está acá, pues usted lo puede escribir como 1 menos z por 1 más z. ¿Sí? Y pues este z más 2, pues usted lo puede escribir como 1 más z más 1. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Para qué busca uno eso? Pues para poder quitarse este 1 más z de encima. ¿Sí? Y mire qué es lo que se hace aquí. Aquí usted, esto que está acá, toda esta fracción, usted la puede escribir como 1 más z sobre 1 más z por 1 menos z más 1 sobre 1 menos z por 1 más z. Aquí viene una pregunta. Profesor, ¿y por qué sabemos que hay que hacer eso? La verdad, eso es pura intuición. La verdad, esto se va a volver pura intuición. ¿Sí? Entonces, pues, nosotros podríamos de una vez, pues esto, ¿por qué hay que hacer eso? Porque como esto es un factor, estos son dos factores, ¿cómo es que se llama esto? Dos factores lineales. Pues entonces, como son dos factores lineales, pues hay que tratarlos como tal, ¿sí? Como factores lineales. Entonces, al tratarlos como factores lineales, pues nosotros tenemos que escribir el a y el b que me cumplen eso. ¿Listo? Entonces, pues este 1 más z que está acá, pues este 1 más z, pues lo dividimos entre este 1 más z. Nos va a quedar esto que está acá, 1 dividido entre 1 más z, más 1 dividido entre 1 menos z por 1 más z. Y entonces, pues este ya la tenemos en una fracción simple, pero hay que hacer fracciones parciales para esta que está acá. Sí, porque pues esta ya la salvamos. Esta que está acá, pues ya se salvó. Pero entonces hay que reescribir esta que está acá. Entonces, profe, recordando, existen, digamos, casos para las fracciones parciales, ¿cierto? Existen, digamos, 3 casos. Sí, existen varios casos. Existen varios casos para hacer esas fracciones parciales. Pero bueno, quiero decir algo. La verdad, pues nosotros sabemos ya hacer fracciones parciales, ¿cierto? Supongo. Pues como ya sabemos hacer fracciones parciales, pues entonces lo que vamos a hacer en este curso es, no nos vamos a poner a perder el tiempo reescribiendo eso y hacer todas las cuentas de fracciones parciales. O sea, digamos, esta cuenta, pues sí,
Esta primera cuenta, pues sí, porque es fácil de hacer. Pero ponernos aquí, poner A sobre B, A más B, que yo no sé qué, y pues no tiene sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a usar todo lo que, pues gracias a internet, todo lo que se nos presenta, gracias al señor que se inventó el www, y vamos a entrar aquí a www.wolframalpha.com, y aquí en wolframalpha.com simplemente vamos a poner fracciones parciales. Entonces partial fractions, fracciones parciales, pues vamos a ponerlas de una vez y no nos vamos a poner a perder el tiempo allá haciendo fracciones parciales, ¿sí? Pero entonces sí nos conviene dejar la primera así como está, o sea, nos va a convenir para la segunda. 1 sobre 1 menos z por 1 más z, 1 dividido entre 1 menos z por 1 más z. Entonces voy aquí a poner esto acá, voy a poner esto acá y le voy a dar enter. Entonces las fracciones parciales pues me da 1/2 de z más 1 menos 1/2 de z menos 1. ¿Listo? Usted se preguntará, ¿y si la ponemos toda completa? Pues pongámosla toda completa. Eso no nos pongamos ahí a z más 2. Esto era z más 2, ¿no? Z más 2. Sí, también nos sirve. ¿Listo? ¿Si era ese? Pero la pongo como está porque de pronto puede que me haya hecho una mala jugada. A veces nos juega malas pasadas el Wolfram. Bueno, entonces queda así. ¿Listo? 1 sobre z más 1 menos 3/2 de z menos 1. Y ojo con lo que vamos a hacer. Resulta que nosotros sabemos ya la representación de una serie geométrica. Sabemos que esta que está acá, esta serie que está acá, es una serie geométrica de las de toda la vida. ¿Sí? O sea, nosotros sabemos que si tenemos 1 sobre 1 menos z, 1 sobre 1 menos z es la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n. ¿Sí? Pero miren lo siguiente. 1 sobre 1 más z. Esto que está acá es lo mismo que escribir 1 sobre 1 menos z. ¿Es claro esto? ¿Es claro eso? Sí, señor. O sea que esto que está aquí es lo mismo que la suma de menos z a la n. Y esto es lo mismo que la suma desde n igual 0 de menos 1 a la n por z a la n. Entonces mire que si yo tengo la forma positiva, esa forma positiva, mire cómo queda de bonita. ¿Sí me entiende? Entonces siempre vamos a tratar de jugar con esto que está acá, de reescribir todo en series que ya conocemos. Ya conocemos la serie geométrica, pues entonces como ya conocemos la serie geométrica, por eso es que hacemos fracciones parciales, porque como con fracciones parciales nos va a quedar algo como z menos 1 o 1 menos z o cosas así. Entonces pues lo que vamos a hacer es simplemente a representar teniendo en cuenta esto que está acá. ¿Me entienden la idea? Entonces de aquí se obtiene, pues bueno, allá se obtuvo que eso le quedaba, mire aquí está, ¿sí ve? De todas maneras vamos a terminar sumando eso. Entonces de una vez, bueno, aquí ya lo escribí así, pero de todas maneras pues ya saben que no nos vamos a poner a perder el tiempo sacando fracciones parciales a esto, si ya están los programas que lo hacen.
Entonces sacamos fracciones parciales a esto y pues nos queda efectivamente lo que estaba allá, ¿no? 3 medios, ¿cómo era? Bueno, menos 3 medios, ya sé por qué queda así. Queda así porque yo puedo sacar un menos 1 de acá. O sea, mire que lo que Wolfram nos dio esto. Wolfram nos dio un medio de z más 1. Un medio de z más 1 menos 3 medios menos que menos 3 medios ¿de qué fue lo que nos dio allá? De z menos 1. Z menos 1. ¿Listo? Esto que está acá es lo mismo que lo siguiente, ¿no? Que 1 sobre 2 por 1 más z, ¿sí? Ojo con lo siguiente. Voy a poner menos acá. 3 sobre menos 2 que multiplica... espéreme. Menos 2 que multiplica a 1 menos z. ¿Es claro lo que acaba de hacer ahí? ¿Es claro lo que acaba de hacer ahí o no? O sea, simplemente de acá saqué un menos. Factorizo un menos. ¿Sí? Ya sé. Entonces, nosotros ya sabemos que 1 sobre 1 más z es esto que está acá. Pues entonces ya sabemos que la primera nos va a dar un medio de la suma. O sea, tomamos, digamos, el factor común acá, ponemos un 1 aquí imaginario que está multiplicando, entonces nos va a quedar desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por z a la n, menos por menos, o sea, menos acá, este menos por este menos, pues es más, hacemos lo mismo, ¿no? Entonces voy a hacer el otro color, aquí me queda un 1 imaginario y voy a reescribir esto, y yo sé que eso que está ahí en rojo es la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n, más 3 medios de la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n. ¿Listo? Esto que está acá, bueno, voy a poner aquí el 2 dividiendo y lo voy a quitar de acá afuera. Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, yo puedo agrupar los términos y eso me va a quedar igual, la suma desde n igual 0 hasta infinito de 3 medios, o 3 más menos 1 a la n sobre 2 de z a la n. Y mágicamente he reescrito la función, esa función toda rara que me habían dado antes, z más 2 sobre 1 menos z cuadrado. Mire que era una función complicadísima, y esa función complicadísima simplemente va a resultar en esto que está acá. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Preguntas. Habría que practicar, profe. Aquí es... Ya ahí las preguntas saldrían practicando. Entonces, si ven, miren, yo puedo representar entonces la serie de esta manera. ¿Cómo? Pues ya sabiendo que la serie geométrica, cómo se representa una serie geométrica, ya por ejemplo esta que usted acá, usted esta función usted la ve complicadísima, pero resulta que usted ya sabe cómo es la serie de z, la serie compleja de seno de z. Entonces pues usted lo único que debe hacer es reemplazar en z lo que está aquí por dentro, hacer las cuentas correspondientes
y obtiene una de esas series tan complicadas que veíamos antes allá, que calcule la, ¿cómo era que decíamos? Calcule el radio de convergencia de una serie y salía por allá una serie de yo no sé dónde. Pues bueno, esas series salen de acá. ¿Listo? Eso es como un abrebocas, pues, de todo lo que se puede hacer para representar una serie en términos, o bueno, calcular una serie de Taylor en un punto determinado. Resulta que, bueno, pues todas las series no quedan en cero, ¿no? Sino que, por ejemplo, me pueden decir, calcúlenla en un punto dado. Entonces hay que saber trasladar la serie. ¿Claro hasta ahí? Bueno, creo que no es más. Pero un momentico, déjame copiar, por favor. ¿Qué le dejo copiar? ¿Lo que está acá? Sí, abajo. Ah, profe, que está en rojo. Ahí. Entonces ya saben, ¿no? No nos vamos a poner a... Espérenme, regáleme un segundo y detengo.